Mas eu sei que você fala português, né? Los latinos somos buenos para muchas cosas. Pero cuando se trata de nuestros gobernantes, al parecer tenemos una relación un poco tóxica con ellos, ya que muchos de ellos insisten en perpetuarse en el poder. Es así que en 10 centavos hemos elaborado una lista de los 10 gobernantes que más tiempo duraron en el poder. Esta lista no es exclusiva de presidentes, sino de jefes de Estado. En algunos casos, gobernadores generales, en otros casos, hay incluso figuras que se hicieron nombrar dictadores perpetuos, e incluso esta lista va a contar con la presencia de un emperador. El tiempo de gobierno va variando según las fuentes. Hay muchas fuentes que citan algunos gobiernos, otras fuentes que no dan por válidos ciertos periodos gubernamentales. Hemos tratado de tomar varias fuentes para elaborar esta lista. Además que esta lista no solamente es de Latinoamérica, porque el término de Latinoamérica, bueno, pues ustedes bien saben que es muy ambiguo, porque si hablamos de Latinoamérica dejamos afuera ciertos países del Caribe, si hablamos de Hispanoamérica dejamos afuera Brasil, y si solamente decimos latinos tendríamos que incluir a ciertos países, y bueno, pues creo que... Bueno, ustedes se entienden, ¿no? Entonces, hemos incluido en esta lista no solamente los países de Latinoamérica, sino que esta lista es de gobernantes de Latinoamérica y de los países del Caribe. Muy bien. Bueno, pues quédate con 10 centavos y empecemos a revisar nuestra lista. En el 10º lugar vamos hasta Brasil, donde encontramos la importante figura de Getúlio Vargas. Este presidente entra en la historia de Brasil por ser el presidente que más tiempo gobernó dicho país. Con 2 periodos gubernamentales, él supera la cifra de 18 años. Getúlio Vargas es muy conocido en Brasil por ser el presidente que más tiempo gobernó este país. En sus 2 periodos, supera los 18 años de gobierno. Es muy conocido en Brasil, pero fuera de Brasil, en el resto de América no es muy conocido. Para que entendamos mejor, es el equivalente más o menos a Perón en Argentina, Aya de la Torre en Perú, Cárdenas en México o Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, todos ellos representantes de lo que se denominó el populismo clásico del siglo XX. Vargas va a llegar al poder mediante un golpe de Estado en 1930. En 1934, él ganará las elecciones, pero en 1937, él se dará a sí mismo un golpe de Estado, iniciando un régimen dictatorial. Este régimen es conocido por la historia como Estado Novo, o en español Estado Nuevo. Mas eu sei que você fala português, né? Se você quer vídeo no português falando do Getúlio Vargas, curta este video. Entonces, este Estado Novo, o este Estado Nuevo, este régimen dictatorial va a llegar a durar más o menos unos 15 años, tomando en cuenta desde 1930 hasta 1945. En este periodo Brasil se va a modernizar, Brasil va a empezar a tener una industria mucho más grande, es la época de la industrialización, va a acabar su poder en 1945 por la presión de los mismos militares, y él va a completar un último periodo gubernamental después entre 1951 y 1954. En el 9º lugar tenemos a Daniel Ortega, presidente nicaragüense, que ya lleva en el poder más de 18 años, e incluso acercándose a los 19, pues él sigue gobernando a la fecha, sin contar con el periodo 81-85 en el que él fue el coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción de Nicaragua. Este órgano se había creado después de la durísima guerra civil en la que él, junto con otros líderes destacados del Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua, logra sacar del poder a la familia Somoza. En 1984 vence las elecciones y se convierte en presidente en el periodo 85-90. Después va a ser derrotado en las elecciones de 1996 y 2001, venciendo en las elecciones de 2006 para el periodo 2007-2012, en las elecciones de 2011 para el periodo 2012-2017 y en los comicios de 2016 va a volver a ganar para el periodo 2017-2022. Cabe decir que estas elecciones fueron un tanto polémicas, ya que Ortega se hace habilitar por una Corte Suprema por encima de la Constitución nicaragüense. En el 8º lugar tenemos a un representante de Venezuela, no sé qué ustedes creen. Estamos hablando del presidente Juan Vicente Gómez,
que gobernó más de 24 años, un poco más de 24 años, al igual que la mayoría de los caudillos que estamos viendo, y al igual que es una costumbre muy común en Latinoamérica, él hizo cambiar varias veces la constitución para perpetuarse en el poder. En 1908 él se hizo nombrar primero presidente provisional, hasta 1910 más o menos, donde es nombrado presidente constitucional hasta 1929, y para el periodo 29-36. Para este último periodo de gobierno, él fingió no aceptar, sin embargo, al poco tiempo que fue nombrado otro presidente, él decide sacar a este presidente, volverse a hacer nombrar presidente y ser presidente de forma vitalicia, es decir, él prácticamente asume el gobierno hasta su muerte. Fue responsable de la modernización de Venezuela, no solamente en la cuestión de la industria, sino también de las instituciones. Sin embargo, su gobierno fue tildado de autoritario y dictatorial. Para el séptimo lugar nos vamos hasta Haití, donde vamos a ver al presidente Jean-Pierre Boyer. Boyer llegó a controlar los destinos de Haití por más de 24 años. Fue una de las importantes y más destacadas figuras de la Guerra de la Independencia de Haití contra Francia. Él es encargado de unificar Haití, que en esa época estaba dividida en dos. Es más, incluso él llegó a ocupar gran parte de la parte española de la isla, que, si ustedes no lo saben, Haití comparte la misma isla con República Dominicana. Entre sus obras más destacadas está un desarrollo económico de Haití y además la abolición de la esclavitud. Sin embargo, él es derrocado en 1843, dando fin a un gobierno que duró casi 25 años. En el puesto 6 encontramos al gobernador de Belice, Colville-Young. Sin embargo, antes de ver su gobierno tenemos que entender una cosa. Belice pertenece a la Commonwealth. ¿Y qué es la Commonwealth? La Commonwealth es una serie de estados ex colonias de Gran Bretaña que tienen relaciones hasta el día de hoy como una especie de relaciones de confraternidad y de apoyo económico y político. La mayor parte de estos países de la Commonwealth, que incluye incluso Australia y Canadá, reconocen a la reina Isabel hasta el día de hoy como jefe de Estado. Sin embargo, en Belice, como parte de la Commonwealth, ellos no tienen un presidente como tal. Pese a ser un país independiente del Reino Unido, ellos tienen un gobernador general. Este gobernador general debe ser nativo de Belice y debe gozar de la confianza de la reina Isabel. Por lo tanto, su gobierno es de forma vitalicia. Es por eso que se entiende el largo gobierno de Colville, que se extiende a un poquito más de 26 años desde 1993. Como dato interesante, durante el gobierno de Colville se fortalecieron las instituciones educativas de Belice al ser él doctor en lingüística. Es más, él ha escrito varias obras literarias e incluso ha escrito una que otra pieza musical. En el quinto puesto vamos a encontrarnos al gobernante paraguayo Gaspar Rodríguez Lafrancia, conocido en la época como Caraí Guazú, que significa gran señor en el idioma guaraní. Es considerado una de las principales figuras de la liberación de Paraguay, no solamente del yugo español, sino también de la dependencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y también del Imperio Portugués. Precisamente una de las principales obras que él hace durante su gobierno es lograr mayor autonomía de Paraguay respecto a estas dos grandes potencias al lado suyo. Precisamente esta búsqueda de autonomía de Paraguay llevará años más tarde a la Guerra de la Triple Alianza, pero eso ya va a ser para otro video. Él fue miembro de varias juntas de gobierno, precisamente en la época de la Guerra de la Independencia. Luego él va a ser nombrado primero dictador provisional de Paraguay y después, en 1816, él es nombrado dictador perpetuo del Paraguay. Por eso, al empezar el video les decía de que no solamente vamos a revisar presidentes, sino que hay jefes de Estado, figuras de Estado, que no cuentan como presidentes, sino que en este caso como cónsul, e incluso está la figura tal, que el Congreso así lo nombra, de dictador perpetuo. En el cuarto lugar nos vamos a ir hasta México, con una de las figuras más emblemáticas de la historia de ese país, Porfirio Díaz, que asumió el poder en 7 ocasiones. Porfirio Díaz fue un militar destacado en la llamada Guerra de la Intervención Francesa,
a finales del siglo XIX. Después de asumir cortos periodos, él va a asumir el poder desde 1884 hasta 1910 de forma ininterrumpida. Este tiempo se conoce en la historia de México como el Porfiriato. Este tiempo del Porfiriato va a ser conocido por generar cierta prosperidad económica, pero esta prosperidad solamente va a llegar a ciertos y determinados grupos de la sociedad mexicana. Gran parte de la sociedad mexicana va a estar sumida en la miseria y habían ya muchos grupos que consideraban que Porfirio Díaz estaba mucho tiempo en el poder. Es así que varios sectores de la sociedad se van a organizar y precisamente el final del gobierno de Porfirio Díaz va a dar paso a uno de los fenómenos históricos más importantes no solamente en México, sino también en Latinoamérica, la Revolución Mexicana. En el cuarto puesto encontramos a Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República Dominicana. Su régimen será considerado uno de los regímenes dictatoriales más sangrientos de la historia de Latinoamérica. Con una posición claramente anticomunista, no va a soportar nada de oposición durante su gobierno, es más, se va a caracterizar por el culto a su personalidad. Va a cambiar el nombre de la capital de la República Dominicana de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Y es que prácticamente una de las características de la mayoría de los gobiernos que vamos a ver es precisamente el culto a la personalidad. Si bien sus defensores destacan cierto progreso económico en la República Dominicana, está caracterizado por hechos violentos como por ejemplo el genocidio de varios miles de haitianos. El desgaste de su gobierno, la falta de apoyo de los Estados Unidos, terminará con el asesinato de este en 1961 y con ese asesinato el fin de su régimen. En este segundo lugar encontramos a Alfredo Stroessner, presidente del Paraguay, que accedió al poder mediante un golpe de Estado en 1954. Ese mismo año decidió presentarse a elecciones que él mismo gana dado de que él es el único candidato que se presenta. Stroessner llegará a concentrar todo el poder político dentro del Paraguay. Cada 4 años se organizaba elecciones en las que él siempre ganaba. También es conocido precisamente por presentarse a estas tantas elecciones por haber modificado la Constitución a su antojo. Uno de los principales aspectos durante su gobierno también va a ser el culto a la personalidad. Durante ese gobierno, el gobierno de Stroessner, se cambia el nombre a Ciudad del Este por Puerto Presidente Stroessner. La dictadura de Stroessner, al igual que otros dictadores de la época de la llamada Operación Cóndor, será considerada una de las dictaduras más violentas dentro de Sudamérica. Al igual que estas dictaduras, en los años 80, falta de apoyo de los Estados Unidos, va a sufrir también un golpe de Estado en 1989, cerrando 34 años de gobierno. Cabe decir que Stroessner entonces se convierte en el presidente sudamericano que más tiempo gobernó. En el primer lugar, con un poco más de 49 años de gobierno, está Fidel Castro. Fidel Castro, famoso revolucionario cubano, durante su gobierno Cuba se va a convertir en un estado socialista. Estamos en plena Guerra Fría y Cuba va a recibir mucho apoyo de la Unión Soviética, lo que le provocará un bloqueo económico a la isla cubana por parte de los Estados Unidos. Después de la caída del muro de Berlín y la falta de apoyo del bloque socialista va a ser de que Cuba entre en una durísima crisis económica. La mayor parte de sus detractores no duda en llamar a este gobierno una dictadura. El año 2008, después de algunos problemas de salud, Fidel Castro va a dejar el poder a cargo de su hermano Raúl Castro, completando con eso 49 años de gobierno, convirtiéndose en el presidente que más tiempo va a gobernar en Latinoamérica. Y para cerrar nuestra lista de gobernantes hemos traído este bonus con Pedro II. Si bien Pedro II no sale en las listas generalmente, dado que es emperador y no es presidente, él podría estar dentro de estos 10 gobernantes ya que durante su gobierno Brasil ya era independiente. A lo largo de sus 49 años de gobierno, el emperador Pedro II va a tratar de mantener la unidad del Brasil. Él va a potenciar mucho el desarrollo interno del Brasil, proyectando a Brasil como una potencia dentro de Sudamérica. En 1889, ya anciano, presionado por varios sectores que pedían el nacimiento de la República de Brasil, él va a renunciar y va a abdicar al trono. Muy bien, mis queridos amigos, espero que les haya gustado esta revisión de los 10 gobiernos más largos en Latinoamérica. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, no te olvides darle like a este video. Mi nombre es Amílcar Centeno y esto fue 10 centavos. Besito sería.